Hola, mi nombre es Lina Picón y soy psicóloga en formación de la Universidad de Pamplona. Y hoy vamos a hablar del tema Conociendo mis emociones. Conociendo mis emociones, sabiendo que hacen parte de mí. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Emociones primarias. Aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona con independencia del contexto en el que se desarrolla y tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer las relaciones de los unos con los otros. Además, las emociones básicas nos sirven para defendernos o alejarnos de estímulos nocivos o aproximarnos a estímulos placenteros o recompensas, y tienen como función mantener la supervivencia tanto personal como la de la especie. Las características de las emociones primarias son que se identifican por una expresión determinada, ya sea facial o corporal. Además, provocan una función adaptativa, están presentes desde el nacimiento y perduran a lo largo del tiempo. Y, sobre todo, se contagian. Pero, ¿cuáles son las emociones? Las 6 emociones básicas según Ekman y Goleman. Esta clasificación de las emociones básicas es la más extendida y aceptada, donde se identificó 6 emociones básicas y prácticamente universales en todas las culturas, las cuales son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, sorpresa y asco. Pero existen otras clasificaciones. Las 4 emociones. Según un estudio reciente llevado a cabo en la Universidad de Glasgow del Reino Unido, teniendo en cuenta las reacciones de los distintos músculos faciales que producen las emociones, concluyeron que existen 4 emociones básicas, que son el miedo, la tristeza, la ira y la felicidad. Consideran que el miedo y la sorpresa comparten la misma señal base, que son los ojos totalmente abiertos, y también el asco y la ira con la nariz arrugada. Otra clasificación son las 7 emociones básicas. Paul Ekman, en la década de 1990, consideró que las emociones son universales y que tienen un origen biológico. Amplió además su anterior clasificación a 7 emociones básicas, que son el miedo, la tristeza, la ira, la felicidad, la sorpresa, el asco y el desprecio, incluyendo el desprecio, al considerar que esta emoción y su expresión son reconocidas universalmente. Otra de las clasificaciones es la de Plutchik, quien creó la rueda de las emociones, donde se muestra la interrelación de las emociones humanas, con 8 emociones básicas: el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa, la confianza, el desagrado y la anticipación. Y además hay 8 emociones avanzadas que se obtienen a partir de las primeras, que son el amor, el desprecio, el optimismo, sumisión, susto, decepción, remordimiento y alevosía. Las funciones de las emociones primarias consisten en que estas tienen una reconocible función adaptativa que implica la inclinación hacia una determinada conducta, es decir, existe una función motivacional de las emociones. Allí se encuentra que el miedo nos prepara para la huida, la evitación, el afrontamiento o la protección ante el peligro. La tristeza tiende a la reintegración personal, la introspección y la reconciliación. La ira nos dota de recursos para la autodefensa o el ataque. La alegría tiende a la acción, la afiliación, al pensamiento flexible y divergente. La sorpresa a pararse y focalizar la atención en lo imprevisto. El asco o aversión tiende al rechazo o evitación de lo que nos pueda perjudicar. También la culpa tiende a reparar, la admiración nos lleva a imitar, la curiosidad tiende a la exploración y la seguridad al control. También existen las emociones secundarias o complejas,
Cuando las emociones básicas se combinan para producir otras emociones más complejas, se producen las denominadas emociones secundarias complejas o derivadas, pues se derivan de las primarias. Por ejemplo, la vergüenza es una mezcla de culpa y miedo. Las emociones secundarias no presentan rasgos faciales que puedan ser característicos, ni una tendencia particular a la acción, por lo que pueden pasar desapercibidas. Funciones de las emociones secundarias. La ansiedad, o sea, la anticipación del miedo, motiva a prepararse para el peligro. La hostilidad, a inhibir conductas indeseables de otras personas, a evitar una situación de enfrentamiento o inclina hacia la agresividad. El humor y su expresión general, la risa, lleva a una actitud de afiliación, de propagación de un estado de ánimo positivo en el grupo. Y el amor lleva al cuidado y protección de la persona amada. Muchas gracias por tu atención. Esto fue Conociendo mis emociones.